Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y el día de hoy uno de los funcionarios de Odebrecht, el hombre de confianza de Marcelo Odebrecht, Luis Antonio Mameri, ex director de la constructora brasileña, ha confirmado que se le entregó o que él dispuso que se le entregara $3 millones de la Oficina de Operaciones Estructuradas a Ollanta Humala y Nadine Heredia para el financiamiento de su campaña electoral. También habría confirmado la entrega de $500.000 para el financiamiento de Fuerza Popular. Hay otros 500.000 que parece que no le constan, de acuerdo a las versiones que hemos recogido de la prensa, pero por lo menos en estos dos aspectos hay un testimonio que se suma al caso del financiamiento de Odebrecht a las campañas electorales en nuestro país. ¿Cuál es la reacción de la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia? El doctor Wilfredo Pedraza está en la línea telefónica con nosotros. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está, Mávila? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se complica el panorama o no cree que se complica el panorama? Porque finalmente es un testimonio más. ¿Cómo lo evalúa? Bueno, en lo absoluto no hay ninguna complicación porque básicamente lo que se ha hecho es ratificar información que ya se conocía, pero que además nos permite seguir afirmando que ese dinero nunca se entregó al Partido Nacionalista por lo siguiente. Todo lo que ha dicho hoy Mameri es que en efecto él, a pedido de Marcelo Odebrecht, llamó a Barata para viabilizar ese dinero y que él lo habría dispuesto la entrega, pero él ha dicho literalmente que no sabe si se entregó, si fue todo o parcial, ni le dieron cuenta, ni sabe absolutamente nada de la parte de ejecución. Por tanto, su testimonio solo sirve para ratificar de alguna forma, para consolidar el dicho de Barata, que lo entendemos en el marco de una declaración integral de la empresa Odebrecht, una declaración corporativa, digamos. De manera tal que en el fondo no aporta ninguna información, porque reitero, él dice, no sabe si se ejecutó, menos sabe si realmente le entregaron al señor Humala o a la señora Heredia el dinero. Lo dice expresamente. Claro, es un funcionario intermedio, digamos, que está en el camino entre lo que habría ordenado Odebrecht y lo que finalmente ocurrió. Él está a la mitad de la línea. Es correcto, él está a la mitad de la línea. Y el testimonio de mañana del señor Migliaccio, que sí manejó la famosa caja 2, es importante. Solo que hay que decir ahí que Migliaccio ya declaró ante el fiscal Moro en Brasil, en el marco de su colaboración eficaz, que él no sabe nada de OH, no sabe nada de Ollanta Humala, y que la información que él maneja es que las siglas OH suponen pago de un servicio de publicidad en el Brasil, de manera tal que está muy distante al Partido Nacionalista y a lo que Barata firma. Correcto. Doctor Pedraza, una última pregunta. ¿Hay confianza en la defensa para lo que será el día de mañana esta decisión que tendrá que tomar el Tribunal Constitucional para saber si finalmente se levanta o no la prisión preventiva en contra de Ollanta Humala y Nadine Heredia? Mávila, sobre la base de los precedentes que ya dictó el propio Tribunal Constitucional, sobre la base del respeto a la libertad y los principios de la Constitución, tenemos una confianza por el sentido democrático de los magistrados que están en esa instancia jurisdiccional. Sobre esa base y además sobre la afirmación de que nuestros patrocinados han cumplido 9 meses de una prisión arbitraria, sobre la hipótesis de un peligro de fuga que nunca se acreditó, tenemos la mayor confianza. De manera tal que mañana esperamos que finalmente el Tribunal Constitucional repare un enorme daño a una familia que están privados de libertad, reitero, sobre la base de un hecho absolutamente arbitrario que la Fiscalía nunca pudo probar.
Correcto, doctor. Muchísimas gracias por sus declaraciones. Al inicio del programa era el doctor Wilfredo Pedraza, parte de la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Mañana es un día clave en este proceso, pero lo que decida el Tribunal Constitucional también marcará una jurisprudencia importante para ver cómo se van a ir resolviendo los procesos que siguen dentro de, en el marco del caso de corrupción Lavallato. Gracias nuevamente al doctor Pedraza. Nuestra primera invitada esta noche es Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú, quien por cierto no da entrevistas hace muchísimo tiempo, así que hay muchos temas que abordar. Muy buenas noches, Marisa, ¿cómo estás? Novila, muchas gracias por la invitación. ¿Qué sensación te produce este testimonio? ¿Vamos en la línea correcta de las investigaciones? ¿Crees que Ollanta Humala y Nadine Heredia deberían mañana dejar la prisión, digamos, en aras de la justicia? ¿Qué comentario te merece? Bueno, lo cierto es que el tiempo de la prisión preventiva parece excesivo y sí, varios han quejado y creo que es real que a unos se les ha tratado de una manera y a otros de otra manera, ¿no? Y este tipo de casos creo que sí ameritan por lo menos tener algunas restricciones, pero no necesariamente privación de libertad inmediatamente, ¿no? Pero a mí me lleva una reflexión adicional, Mávila, y es que una de las cosas que ha dicho el señor Pedraza y que está en parte de la discusión y que hace poco dijeron los fiscales supremos, es que tenemos un vacío en la legislación y que tiene que ver con el tipo penal. Para los que nos están viendo, los fiscales, por más que nos pueda parecer mal algo, eso que nos parece mal tiene que calzar dentro de algo que en el Código Penal diga que es un delito. Exacto, por eso es que a veces nos parece que la ley es injusta y que la justicia porque uno no dice, se ¿cómo ejerce? Es posible que no haya Exacto. pasado esto cuando nos parece mal? Hay Bueno, esa sensación, entonces, sí. hoy por hoy, creo que todos tenemos la sensación de que hay una financiación ilegal de los partidos políticos, hay una financiación oscura, hay una, digamos, oculta, ¿no es cierto?, que no está pudiendo, necesariamente no se reporta, y entonces, ¿qué pasa? Muchas de las declaraciones dicen, bueno, eso eventualmente es una falta administrativa, y los fiscales están tratando de estirar para llegar al tipo de lavado de activos. Pero para que sea lavado de activos tiene que tener un origen forzando la ley y por eso es que entra la figura esta de la organización criminal. Exacto, entonces que han reclamado los partidos. Intentando buscar cuál es el mecanismo para calzar. Entonces, yo creo que la Fiscalía está haciendo todo lo posible dentro de lo que la ley hoy le permite, pero uno de los problemas que tenemos es que hay un vacío y ese vacío se llama volver delito la financiación no reportada de los partidos políticos. Y ahí hay un proyecto que usted está trabajando. Ese es un proyecto que nosotros hemos presentado, es el proyecto de ley 2270. Vuelvo a decirle a la congresista Úrsula Letona que desde diciembre está en la Comisión de Constitución y que hasta ahora no lo debatimos en el Congreso. Y este proyecto plantea, en primer lugar, volverlo un delito para que ya no haya ningún tipo de problema en la acción penal. Si un partido político recibe un dinero que no es reportado formalmente, se vuelve un delito. Y eso ya no puede tener ningún tipo de duda, ni hay que tratar de extrapolar otra figura penal. Y eso es algo que podemos hacer como Congreso. ¿Hay resistencia en la comisión para abordar el tema? Por lo pronto no se ha presentado el tema. ¿Es la sensación Yo ya que tiene? lo he pedido 2 veces. Yo confío en que la congresista Letona lo va a poner, pero probablemente no tenga pues el acuerdo de su organización. Eso es a veces algo que pasa, ¿no? Pero en todo caso, este es un proyecto que está desde diciembre y que creo que merece la principal atención. El día sábado he sido invitada por el señor Tuesta a un evento en la Universidad Católica para discutir el tema. Percy Medina y el equipo de Idea Internacional están también sacando una mesa para precisamente discutir la financiación ilegal de los partidos e ir un poquito más allá a discutir los gastos de campaña, porque hoy por hoy estas campañas millonarias prácticamente que son una puerta abierta, no solamente a esto que estamos viendo de Odebrecht, sino narcotráfico, minería ilegal y luego pago de favores a un conjunto de actores privados a través del dinero público, ¿no? Claro, ya hay que corregirlo. Vamos a volver sobre el tema de los partidos, porque hay un proyecto también, hay un proyecto que han presentado los congresistas Acuña y Mulder, que podría perjudicar algunas candidaturas presidenciales de cara al 2021, pero lo vamos a abordar luego porque quería también pedirle una reflexión en torno a este caso que sin duda, si bien este es un espacio de discusión política, este caso sobrepasa todo, es decir, cubre todas las esferas de la sociedad. Lo ocurrido ayer con este ataque brutal en contra de esta joven y que además ha perjudicado a tantas personas. Las imágenes no las vamos a poner, les juro que han circulado a través de redes y nos han llegado videos espantosos de toda la gente que pudo grabar, pero la verdad es que uno se pregunta, a pesar de las campañas, a pesar de la insistencia de ni una menos, a pesar de los esfuerzos de haber visibilizado el problema, esto sigue ocurriendo y todavía no tenemos la certeza de que
hoy el principal sospechoso vaya a ser condenado o pueda ser declarado inimputable si es que se comprueba que sufre de alguna alteración mental. ¿Cuál reflexión es la suya, Marisa, sobre este tema? Mira, Mávila, yo en primer lugar sobre este caso, es un caso que choca mucho, ¿no? O sea, ver a una chica de 23 años prendida en fuego y que evidentemente lo que te dice es a las mujeres nos están quemando, nos están matando, nos están agrediendo. Y eso es algo que interpela, que mueve, que indigna y que tiene que llevarnos también a un punto adicional de acción. Hoy día estuvimos en el Hospital Almenara con Indira Wilca, fuimos a averiguar si es que eventualmente el director del hospital necesitaba algo, porque en realidad los tratamientos de quemadura, Mávila, son tratamientos muy caros. Menos mal, ella está cubierta por el Seguro Social y por tanto el tratamiento formalmente va a poder ser cubierto por la Seguridad Social. Todas las operaciones, porque van a ser muchísimas operaciones. Sí, es una situación bien delicada. Prefiero no hablar tanto del tema porque tiene una hermanita chiquita, pero hay un punto adicional que es la parte legal y que es una de las cosas que más nos preocupa, porque si es que empieza mal, puede terminar mal. Y ahí, por ejemplo, traigo a colación el caso de Arlet Contreras. Arlet es una mujer fuerte, ayacuchana, valiente. La chica que fue arrastrada. La chica que fue arrastrada por el suelo del hotel, que todos vimos, que fue, si quieres, lo que estalló, ni una menos. Fue esa imagen, junto con la de algunas otras mujeres que, al verlo, porque a veces cuando uno lo ve gráficamente, ya no puedes taparlo, ¿no? O sea, ya no puedes negar el hecho. El punto es que Arlet sigue luchando por justicia. La agresión fue en el 2015, Mávila. Hoy estamos en 2018, casi van a cumplirse 3 años desde la agresión y su caso vuelve todo el tiempo a primera instancia. La superior no confirma la sentencia y vuelve otra vez a juicio oral y por tanto ella está atrapada en un proceso judicial que no avanza, que no han decretado una tipificación, creemos nosotros, correcta y que ahora la verdad es que deja prácticamente desamparada a una mujer que encima está recibiendo lo clásico, que es que el agresor ahora la está acusando a ella y va a tener que enfrentar un proceso. ¿Cuál es el problema porque el agresor con la casando, tipificación? ¿No? Porque ahí parece estar la clave para entender el problema legal. En este caso yo creo que tiene razón la Fiscalía en pedir también feminicidio, tentativa de feminicidio, porque ella tuvo una... La trataron de asfixiar y los ojos se pusieron rojos y eso es una señal de ahogo y por tanto si alguien te está asfixiando, Mávila, no está queriendo hablar contigo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que ahora esté ella del otro lado? ¿Cómo se entiende eso? Eso es una cosa clásica. ¿Es una argucia legal? Es una argucia legal, es un mecanismo clásico. ¿Por qué es un mecanismo clásico? Porque acá lo que se trata de hacer siempre, los abogados de los agresores, lo que buscan es que la mujer entre en duda. Mira tú lo que hemos visto en medios. Las mujeres salen a denunciar y ¿cuál es lo primero? Mentirosa. O qué habrá hecho. Y en el caso de Arlet, como el video es tan visible, es decir, uno ha visto eso y no puede tapar la verdad, están tratando de coger una cosa de falsedad por un documento que ella habría presentado, que además ni siquiera se ha utilizado en el proceso judicial, con lo cual realmente es una tontería, pero eso va avanzando rápidamente para generar la imagen de ¿qué? De que es mentirosa. Y que eso tape lo que todos hemos visto. Entonces, la preocupación en el caso de Ivy es precisamente que la comisaría ya ha recibido una primera denuncia, sabemos que se ha personado el Ministerio de la Mujer y que ha asignado un abogado para el caso y ahora habría que hacerle un llamado a la Fiscalía, porque en este caso, como nos decía el director del Hospital Almenara, podría haber flagrancia, Mávila, es decir, se pueden utilizar las herramientas de la flagrancia para evitar un proceso tedioso e inmenso mientras tenemos a una mujer inconsciente porque sigue aún sin poder estar consciente y que va a tener que pasar probablemente 3 o 4 meses en el hospital para poder avanzar en este caso, ¿no? Ojalá esta vez el fiscal de la Nación y la Fiscalía avancen en un proceso de flagrancia y podamos tener a este señor que ya ha sido detenido por la policía pagando la sentencia que tendría que pagar, ¿no? Lo que tiene que hacer. Ahora, a propósito de agresión contra la mujer, valgan verdades, hoy sorprendió y además llamó la atención y ha sido muy criticada una publicación del que fuera vicepresidente de la República, el señor Gianpietri, quien ha publicado a través de su cuenta de Twitter un comentario que realmente uno no entiende viniendo de un caballero con una cierta formación. Esto es lo que dice, no sé si se puede hacer un zoom, esto lo recoge el Diario Expreso y dice: yo le exijo respeto, así como yo respeto a las mujeres, pero que no siga con este tipo de comportamiento porque de lo contrario tendré que contestarle como hombre y a los hombres se les contesta de otra forma, advirtió Gianpietri en declaraciones a Expreso y se refería nada menos
que a la congresista Marisa Aglave. Esto en el marco de unas críticas que usted hizo al tema de la condecoración que se otorgó en el Congreso de la República a los mineros que participaron de la operación Chavín de Huántar. No, a los mineros no, y quisiera dejarlo muy claro. De hecho, se dijo, y lo dijimos en el debate, que nos parecía una barbaridad que pretendieran condecorar a un señor como el señor Ian Pietri utilizando a los mineros. Porque el proyecto original era una condecoración a los mineros que participaron de esa operación y a último minuto incluyeron también a, comillas, rehenes que hubieran participado con inteligencia. Ese es un caso que ha sido muy manoseado, por decirlo de alguna manera, Mávila, y el señor Ian Pietri, la verdad es que puede debatir conmigo cuando quiera debatir. Pero más allá de los debates que podemos tener y que creo que hay que tener de manera alturada, el señor a mí me ha acusado de defensora de terroristas, cosa que no soy, siempre he sido muy tajante contra el uso de la violencia y ahora encima me ha mandado una amenaza, porque eso es una amenaza. Cuando alguien te dice, te voy a tratar como hombre y a los hombres se les trata de otra manera, ¿qué cosa está diciendo? ¿Que va a pasar de la agresión verbal a la agresión física? Y eso es lo que pasa siempre con las mujeres, Mávila, que nos atrevemos a levantar la voz y cada que lo hacemos recibimos este tipo de agresión. Y no es la primera Marisa, que ¿ha recibo. respondido a este tuit? No. Yo ¿No ha sí. respondido? Usted Yo sí, claro. ¿Cómo Él le no. ha respondido? ¿Cómo le responde? Bueno, a yo Ian lo Pietri? que he respondido y que he dicho públicamente es que decir eso es pretender pasar casi a un tema de agresión física y que la diferencia que teníamos antes, porque siempre las mujeres hemos tenido este tipo de amenazas, es que hoy no nos van a callar. Y que al revés, que de hecho el que haya hecho eso él hace que yo tenga muchas más ganas de salir a la prensa otra vez. Pero y que no además- nos van a callar de ninguna manera, aunque tengamos ese tipo de amenazas, ¿no? Claro, pero además es cierto, es decir, se puede discrepar, se puede cuestionar, se puede decir sí, no estamos de acuerdo con la izquierda y la izquierda no está de acuerdo con lo que hizo la Fuerza Armada, con los abusos, pero hasta ahí, esto ha sobrepasado, ha cruzado la línea. Y Verónica Mendoza se ha pronunciado también sobre este asunto. Sí. Ella también ha hecho una publicación, ojalá la tengamos en Switcher lista para poder compartirla y comentarla, porque esto también ha sido criticado por juristas, por mucha gente en las redes sociales. El señor Ian Pietri, la caballerosidad la dejó no sé dónde, porque podría haber discutido con argumentos, pero de verdad, cuando un hombre le dice a una mujer, no te metas conmigo porque si te metes conmigo te voy a tratar como hombre, hay una alusión, como ha dicho la congresista, a la fuerza física. Inaceptable. Este es el pronunciamiento de Verónica Mendoza, que un exfuncionario suelte tan grave amenaza, incitación a la violencia en un medio nacional. Estos actos repudiables son los que alimentan la violencia machista, nos acosan, nos amenazan y luego nos golpean, nos queman y nos matan. Basta ya. Fuerza Marisa Aglave, es lo que puso Verónica Mendoza. No, además Vero hoy día me llamó, me escribió. Para mí la verdad es que siempre es una alegría estar con mujeres como ella en una organización que intenta precisamente defendernos a nosotras y pasar adelante. Y en esa línea, Mávila, hoy día, bueno, estamos en semana de representación. El Congreso tiene un sistema que yo creo que es positivo, que es que hay una semana en que los congresistas no estamos, si quieres, en las comisiones regulares, sino que tenemos tiempo de ver otro tipo de temas. Hoy día tuve una mesa de discusión precisamente de violencia de género y hemos presentado un anteproyecto que aún está en discusión para discutir el tema de qué medidas podemos pedir frente al acoso. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy las medidas privativas frente al agresor, es decir, que le digan, por ejemplo, que no se puede acercar, que no puede llamar, que no puede estar cerca, es cuando ya se comprobó una violencia, es decir, cuando ya se comprobó una agresión. Pero ¿qué pasa con casos como los de Melissa? El de Melissa Pesquera, claro, compañera de labores aquí en Canal N. Que es que finalmente, como no hay una comprobación de una agresión, entonces no pasa nada. Porque no la tocó. Porque no la tocó. Entonces casi que están esperando que nos prendan en gasolina, ¿no es cierto? Entonces cuando nos prenden en gasolina, ya sí van a actuar sobre el acosador, ¿no es cierto? Entonces eso no puede pasar. Y una de las cosas que estamos trabajando es que, por ejemplo, en un caso como el de Melissa, Melissa pueda pedir al Poder Judicial restricciones a esta persona, que esta persona no pueda llamar, no pueda mandar mensajes, no pueda acercarse a determinada distancia y si lo hace incumple un mandato judicial y entonces ya tiene un problema adicional, ¿no? Pero además es una ley que está vigente en otros países. Sí, en pero otros acá países no. esto está absolutamente tipificado. Y tenemos un problema porque acá las restricciones a la libertad del agresor, son horribles, pero la verdad es que es un agresor libre, entonces las restricciones que tú le puedes poner es cuando ya comprobaste que hubo violencia o que hay una violencia psicológica comprobada. Y en la mayoría de casos de acoso hay violencia psicológica. Si alguien te amenaza con que te puede pegar, como me han hecho el día de hoy a mí, evidentemente eso te genera un golpe. Imagínate tú una persona que lo recibe sistemáticamente, ¿no es cierto? Entonces,
pero tenemos un problema del protocolo de violencia psicológica, porque hasta ahora no termina de aprobarse correctamente y entonces es muy difícil probar que se ha generado un daño psicológico. Entonces se vuelve un círculo y no le pasa nada al agresor. Entonces este proyecto que estamos trabajando precisamente está buscando eso, es que podamos tener medidas cautelares, aún no haya violencia formalmente ejercida. Contacto físico. Y daño físico a la persona para que la mujer, porque en realidad la mayoría somos mujeres, pueda tener a través del Poder Judicial una herramienta y no pase lo que le ha pasado a Melissa y a otras mujeres más, ¿no? Quería abordar otros temas también con usted. Se ha cumplido ya un mes desde que Martín Vizcarra asumió la presidencia de la República. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer desde Nuevo Perú? Si la han hecho. La verdad es que no hemos hecho una evaluación conjunta, ¿no? O sea, lo primero que nosotros señalamos es que teníamos una preocupación de varios de los temas que se habían señalado y que se han señalado. Hubo una conversación inicial con el premier Villanueva. ¿Esto por el voto de confianza? Por el tema del voto de confianza. ¿Y ustedes han decidido otorgarlo? No hemos tomado ninguna decisión. Ese es un tema que estamos discutiendo dentro de la bancada. La verdad es que sí ha sorprendido algunas designaciones ministeriales. Bueno, hay varias que ya han sido criticadas abiertamente, pero algunas particulares que nos sorprenden por vinculaciones probablemente con pasados montesinistas, que nos parece que no debiera ser la manera de designación, pero en fin, eso finalmente era una decisión de ellos. Lo que nos preocupa más es cuáles son las políticas que se van a implementar para adelante, ¿no? El día de ayer, INEI ha sacado un dato que parece que la gente no quiere ver, pero que hay que mirar, y es que formalmente señalan una elevación en pobreza, cosa que no ocurría hacía muchísimo tiempo. Estadísticamente uno puede decir que es error, porque un 1% tampoco te da una certeza. No, pero como bolsón, pero es no un es bolsón, poca cosa, porque exacto. son más de 75.000. Claro, 75.000 personas. Pero es el decir, punto serio, Mávila, es que la caída sostenida que tuvimos paró. O sea, es decir, no hay caída, no hay freno. Y tenemos cada vez más lo que se llama un bolsón de vulnerabilidad. Y yo creo que en eso es en lo que tiene que trabajar este gobierno y es en lo que tiene que trabajar el ministro Vizcarra y su gabinete. Nuevo Perú le ha planteado esta preocupación, es decir, cuando hay la conversación, me imagino que así como el Partido Aprista o Acción Popular llevan ideas, ustedes también le han llevado ideas al señor Villanueva para que ellos las incorporen y ver de qué manera toman algunas, dejarán otras, pero finalmente hay una retroalimentación. Sí, y algunas son medidas que tienen que ver con medidas económicas. Nosotros creemos que las medidas que tomó desde la época de Torne en adelante, digamos, en el gobierno del señor PPK fueron medidas equivocadas y que no han permitido revertir el frenón que hemos tenido en la economía, sino que hemos seguido cayendo. Y una de las cosas que nos preocupan más es el tema de la recaudación fiscal y qué cosa es lo que está haciendo SUNAT. Hoy en el Congreso hemos creado un grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado este dato, que es un dato real, que esto es información de la SUNAT, no mía, pero acá lo que podemos ver, Mávila, es que tenemos un total de 16.000 millones de soles que no vamos a cobrar este año. Son 16.000 millones. ¿Puede acercar la cámara, por favor, para ver el cuadro que estamos acá mostrando? 16.000 millones. Bueno, sí, vimos que no se van a cobrar. Claro, vimos ayer una cifra también y la comentamos en el programa de las exoneraciones, pero esta está referida a otra. Estas son las exoneraciones. Exactamente. Entonces, en este otro cuadro, que también es de SUNAT, es bien simple. ¿Qué pasaría si nosotros cobráramos solamente el 10%, Mávila, de esas exoneraciones, con 1.600 millones de soles? Podríamos pagar todo Caliwarma. Podríamos hacer 156 centros de atención médica. Es decir, tendríamos dinero en el Estado peruano para poder atender muchas de las cosas que hoy no se pueden atender. Y es solamente con ponernos a revisar qué pasa. Y las exoneraciones son graves. Ahí tú tienes el dato. Universidades, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo que la Universidad San Marcos o que las universidades públicas no paguen determinados impuestos o que incluso las universidades que no tienen fines de lucro, que reinvierten, puedan tener algún tipo de exoneración. Pero las que son empresa y que generan reportes millonarios, explícame por qué no pagan. Bueno, porque hay resistencia en el Congreso. Pero entonces ahí tenemos ¿cuántos un tema de congresistas fondo. están vinculados a universidades? Yo creo sinceramente que sí vamos a poder hacer estas modificaciones si es que logramos una coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAT y el Congreso. Y yo sí tengo que reconocer que en el Congreso, en la Comisión de Economía, el presidente de la Comisión, Guido Lombardi, ha aceptado un pedido que hicimos desde mi despacho para crear un grupo de trabajo donde está el congresista Miguel Torres, el congresista Alcalá, el congresista del Castillo, estoy yo y lo coordina el congresista Guido Lombardi, está asistiendo también la congresista Scheffer y que estamos haciendo una revisión de esto y que hay una voluntad de cortar las exoneraciones exageradas. Y el ministro de Economía ha prometido revisarlo de devoluciones también. Porque una cosa que ustedes también han sacado es, ¿cómo puede ser
que en el año fiscal pasado el ingreso por minería sea así y la devolución sea así? O sea, ¿cómo puede ser que en un año nuestra devolución multiplique por 4 el ingreso? O sea, hay un conjunto de cosas que se tienen que repensar, ¿no? Además de los temas, Mávila, de evasión tributaria y de elusión tributaria que ya caen, pues, o sea, no puede ser que sigamos sin aplicar la norma antielusiva. El gobierno se ha comprometido y lo que hay que decirle al señor Vizcarra es, bueno, PPK lo dijo. Bueno, había una norma antielusión que estaba en el escritorio del presidente Humala. Y el presidente Humala, a pedido de PPK, no lo aprobó a 3 días de que se produjese el cambio de gobierno. Exactamente. Ojo con eso, hay que rescatar ese proyecto, hay que revisarlo, porque hoy tenemos serios problemas de recaudación que nos están colocando en esta situación. Y lo que ha dicho el señor Shigeyama, y que también ha recogido el señor Tuesta, es que mucho de lo que hay de evasión, en el fondo, es porque tampoco tenemos una norma antielusiva, es decir, que esté vigente y que mande una señal que diga que, oiga, usted no se puede no pagar impuestos. O sea, porque nosotros, Mávila, tú, yo, la gente que trabaja, que es de 3ª categoría, 4ª categoría, paga sus impuestos. Pero no puede ser que tengamos grandes empresas que con las miras, por ejemplo, de las devoluciones no paguen lo que tengan que pagar, y muchas veces ahí hay prácticas elusivas que podrían captar recursos que hoy necesitamos y que necesitamos para pagar mejor sueldo a los maestros, que necesitamos para que funcione la implementación de la ley de violencia contra la mujer. Hoy lo que me decía la doctora Echaíz, si no me equivoco, y también Tami Quintanilla del Poder Judicial, es que la ley 30364, que es una ley importante para que nosotras nos sintamos protegidas, no puede implementarse sin presupuesto. O sea, si no hay plata para implementar lo que se tiene que implementar para que las mujeres tengamos seguridad, entonces no va a funcionar. No va a funcionar y hay que hacer esa recuperación de caja fiscal. Ahora, otro tema interesante es la situación de Pedro Pablo Kuczynski. ¿En qué va a quedar la situación de Pedro Pablo Kuczynski? La comisión Lavajato rechazó este pedido que había hecho el expresidente para evitar ser investigado por la comisión debido a que el caso ya está en fiscalía. No, nosotros conversamos con el doctor Nakazaki, él considera que esto ya debería quedar en fiscalía y no ser investigado por el Parlamento. Quería preguntarle, 1, por eso, y 2, por el allanamiento a la vivienda en la casa de Pedro Pablo Kuczynski, donde se encuentra información vinculada al expediente del indulto a Fujimori. Lo interesante de este hallazgo es que se encuentran, por ejemplo, correos electrónicos, o por lo menos un correo electrónico del empresario Samuel Dyer con el título de "Cómo pasará la historia indultando a Fujimori". Hay una carta también de la ex ministra de Justicia Marisol Perestello, hoy en poder de la Fiscalía, y también está su teléfono, el suyo, el de Marisa Glave y Alberto Quintanilla. La pregunta es, en algún momento, en esos días en que Pedro Pablo Kuczynski tomaba la decisión de indultar a Alberto Fujimori y de indultarlo a 3 días de haber salvado una vacancia, ¿hubo contacto? ¿La llamó? En esos días la ministra Arauz nos llamó a varios a decirnos que no iba a pasar el indulto. No, pero me refiero concretamente, justo esos 3 días antes, después de la vacancia, sí, en esos días lo que nosotros recibimos fue un conjunto de llamadas y además mensajes directos de la ministra Arauz señalando que no era cierto que estaba avanzando este proceso. O sea, fue una llamada, a todas luces, fue una llamada no para compartir la decisión, luego, sino para negarla. Claro, era para negar, todo el tiempo era negarla. Y eso es uno de los temas por los cuales nosotros hemos presentado con Indira Wilca y con la bancada del Nuevo Perú lo que para nosotros ha sido una flagrancia de mentira, ¿no? Porque durante el proceso ellos negaron, incluso el ministro de Justicia. Y después, el mismo día del indulto, que fue un día en el que llamaron a los congresistas de la bancada de Peruanos por el Cambio, que a mí me avisó el congresista, no solo de Belaúnde, sino el congresista Ceballos. Claro, que se supone que era el lonche navideño de la bancada. Que estaban siendo llamados, ¿no es cierto?, y que les iban aparentemente a decir que avanzaba lo del indulto. Cuando terminaron esa reunión, la señora Arauz llamó a decirme que sí iba a avanzar lo del indulto. Le dije que me parecía simplemente una vergüenza, ¿no? Entonces sí se produjo la llamada avisando. El mismo día, cuando ya lo habían decidido. Sí. Claro, esa debe ser la explicación por la que el teléfono aparece dentro de esa documentación. ¿El señor Quintanilla sabe si recibió la misma llamada? No tengo idea. Tampoco. Ahora, ¿cuál era el sentido de esa llamada? ¿Avisar para qué? ¿Para evitar una movilización? Mira, yo creo que han intentado con mucha gente, o sea, sé que muchas de las personas que nos jugamos abiertamente porque no procediera en ese primer momento la vacancia, obviamente teníamos el discurso del señor Borea de lo que creo que a todos moviliza y que a mucha gente que tiene la memoria del fujimorismo moviliza, el no caer nuevamente en los años 90, ¿no es cierto? Y entonces toda esta gente
que apostó por la democracia y por la institucionalidad, y que de hecho incluso lo hicimos en la segunda vuelta. Hay mucha gente que nos recuerda, ustedes votaron por el señor PPK, sí, porque teníamos miedo de que el fujimorismo tuviera el poder que tiene hoy en el Parlamento, y que además tuviera el poder, perdóname Amelia, déjame terminar, en la presidencia, y que después lo que terminó haciendo este señor, y creo que es lo que ha incautado la Fiscalía, y sí me parece sorprendente que hoy el señor Nagasaki diga que no puede usarse como prueba, es que lo que sucede es que la solicitud del allanamiento parece que hay un tema también procesal, exacto. Bueno. Si se allanaba por el caso Odebrecht, ¿qué tiene que ver el caso del indulto? Pues y la verdad concretamente, es que el tema de fondo, más allá del caso Odebrecht, Mávila, es que lo que está quedando clarísimo, y que eso es lo que realmente ha indignado a muchísima población y a nosotros, es que se utilizó la memoria contra la dictadura para después soltar al dictador. Y eso es algo que es una barbaridad, sobre todo cuando se dijo en todas las letras que no se iba a indultar al señor Fujimori, no por un acuerdo político, porque, insisto, no lo he dicho yo, lo han dicho los familiares de las víctimas. Si hubiese sido un indulto humanitario, Mávila, no creo que gente que defiende derechos humanos estuviera en contra. Claro, pero lo que tú tienes acá es defensores de derechos humanos denunciando la utilización política de un poder presidencial para una negociación bajo la mesa. Claro. Ahora, hay una fiscal, Beatriz Cabello, hoy ha trascendido la información, ella es coordinadora del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, porque el doctor Nagasaki también decía acá que le había pedido la devolución de ese material que no correspondía con la justificación o la razón del allanamiento. Nagasaki había pedido la devolución, pero internamente lo que ha dicho Hamilton Castro, que es el fiscal que intervino en esto y que levantó toda esta información y la recogió, es que esta fiscal la ha solicitado, más bien. Es decir, la Fiscalía va a ponerse a investigar el indulto, porque si la ha pedido es, no sé, es para algo, es para evaluar si hubo ahí alguna irregularidad que amerite una penalidad. Digamos, yo creo que hay tres cosas con el tema del indulto. Uno, la estrategia legal de los familiares, que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como objetivo, y creo que es correcto, que el señor Fujimori vuelva a cumplir condena, ¿no es cierto? Hay que además reconocer el día de hoy el fiscal Landa ha incorporado al señor Fujimori en la acusación por el tema de esterilizaciones forzadas. Y que ¿Se puede hacer eso a pesar del indulto? Sí, por supuesto. ¿Por qué no va a ser? El indulto es por la prisión que ya pagaba por las penas que ya tenía. Pero lo otro tiene que ver con las ampliaciones de los expedientes que tenía el señor Fujimori, igual que en el caso Pativilca, que era una de las cosas que está enmarcado dentro del expediente de extradición. Mira, habría que remitirse revisarlo, pero yo sí creo, sinceramente, que el indulto no anula el hecho de que el señor Fujimori tiene que responder ante los juicios pendientes. Esa es una parte. Y que si los juicios pendientes decretan sentencia privativa de libertad, como probablemente sea en Pativilca, el señor tiene que ir a la cárcel. Pero hay aún un momento hoy previo, antes de esas sentencias, que es que el señor estaba pagando sentencia ya por el caso, por ejemplo, de Cantuta. Y que una de las cosas que garantiza la Corte es que las víctimas reciben no solo una reparación civil y una reparación simbólica por la pérdida de sus familias, sino que la pena privativa de libertad del perpetrador es parte de la reparación. Entonces, cuando tú la cortas por una razón indebida, tú estás volviendo a violentar a la víctima original. Entonces, eso es lo que está haciendo la Corte. Y luego, por otro lado, me parece correcta, la Sala Penal Nacional ya decretó que sí tiene que entrar Fujimori más allá de lo que se había hecho por el tema de la gracia presidencial. Y la tercera es la investigación que están haciendo, que supongo que será la de compra de votos, que es otra cosa. No es una investigación sobre el indulto en sí, que es lo que está pasando, creo, por la Sala Penal y por la Corte Interamericana, sino es una discusión sobre a quienes quisieron comprar, si es que los compraron o no los compraron, y hay distintas maneras de comprar un voto, ¿no es cierto? No solamente garantizando dinero en efectivo, sino que puede haber... Sí, me está ganando el tiempo, tenemos que ir a una pausa, pero a una reflexión muy pequeña, porque hay mucha gente que la escuchará y que dirá qué errático el comportamiento de la izquierda. La izquierda apoya a Pedro Pablo Kuczynski por temor a Keiko. Hoy la situación es Keiko, se habla de una alianza Keiko con Martín Vizcarra y una fuerza en el Parlamento del fujimorismo tremenda que incluso genera obstáculos como los que hemos mencionado esta noche para poder sacar adelante muchísimos proyectos de ley. ¿Hay algún tipo de mea culpa en el apoyo a Pedro Pablo Kuczynski durante la campaña? Mira, Mávila, si hubiera ganado la señora Keiko Fujimori, hoy día tendríamos a todas las personas que hemos visto que están acusadas de lavado de activos, que están siendo investigadas por delitos vinculados a narcotráfico, hoy
que solamente son congresistas, estarían dentro del gobierno. Y además tendríamos a un fujimorismo unido. Y además tendríamos al señor Fujimori también en la calle. Y entonces, sinceramente, creo que en ese momento no quedaba otra que decir que no íbamos a permitir que la señora Keiko Fujimori ganara la presidencia. Correcto, Marisa. Y entonces eso es lo que hicimos. Nos gana el tiempo, así que le agradezco su presencia en el programa. Ya comentaremos este proyecto, de pronto lo tocamos con nuestro próximo invitado, una ley que propone que el candidato presidencial esté inscrito en la agrupación política con 3 años de antigüedad al momento de las elecciones. Y esto, hay algunos que han dicho, bueno, evidentemente tiene un objetivo político, anular las candidaturas de Verónica Mendoza y del señor Julio Guzmán, entre otros que puedan surgir de aquí al momento en que se convoquen las elecciones. Pero vamos a hablar más adelante de eso también seguramente y habrá espacio. Gracias, Marisa, por estar con nosotros. Vamos a la pausa.